Marlene Ángeles Tovar es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha capacitado en diversos temas como amparo, igualdad de género, derechos humanos, competencia económica y telecomunicación y justicia para las personas migrantes, entre otros. En el Poder Judicial se ha desempeñado como secretaria del Tribunal Colegiado en materia administrativa y en materia penal, y desde noviembre de 2022 ocupa el cargo de jueza de distrito con residencia en Culiacán, Sinaloa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de entrevistas. Estoy muy contenta porque nos acompaña en este momento la jueza Marlene Ángeles Tovar, quien es jueza de distrito en Culiacán, Sinaloa, y a quien le doy la bienvenida. Yo soy Alejandra Martínez Verástegui, directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, y me acompaña la investigadora del Centro de Estudios Constitucionales, la doctora Catalina Pérez Correa. Muchas gracias, jueza, muchas gracias, Cata, por estar aquí. Y bueno, la idea, como bien saben, de estas entrevistas es que conozcamos a nuestras juezas y a nuestros jueces, que conozcamos su trayectoria, su vida y pues todas las dificultades que han pasado para llegar a donde están, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Me siento como con sentimientos encontrados, porque siento que la gente no ha querido conocernos. Realmente no ha querido saber que aquí, o sea, hay personas que día a día se enfrentan a los retos cotidianos de que tienen una familia, hijos, un trabajo demandante, y pues por eso les agradezco, ¿no?, que nos den esta oportunidad de compartir un poco de nuestras vivencias. Pues esa es la idea. Entonces, ¿por qué no empezamos, pues diría yo, por el principio? Pues tú estás de jueza en Culiacán, Sinaloa. ¿Eres de ahí, de Sinaloa? No. Y si nos puedes contar un poco de dónde eres, por qué estudiaste Derecho, dónde estudiaste Derecho, cómo terminaste siendo jueza de distrito en Culiacán. Pues, bueno, mi trayectoria va acompañada de mi experiencia de vida, ¿no? Definitivamente creo que como en muchas profesiones. En mi caso, pues empieza con mi abuelita. Mi abuelita, como a los 10 años, de Tlaxcala llega a Ciudad de México, empieza a trabajar en una casa, apoyando ahí a las labores domésticas, y pues empieza a traerse a sus hermanas poco a poco. Llega con mi abuelito a un terreno ahí en Los Pedregales, en el Ajusco, en el que pues no había nada, o sea, eran cuevas, lugares en los que no había ningún servicio básico. Ese es el lugar al que pueden llegar, ¿no? Ya con el paso de los años que ella se casa con mi abuelito, y pues ahí empieza, ¿no?, como la historia de construir una vida, tratar de tener las condiciones básicas. Pues empezamos viviendo todos en una casita con techo de lámina, de cómo se podía. Aquí en Ciudad de México. En Ciudad de México los Pedregales del Ajusco están hacia el sur de la Ciudad de México. ¿Todos son tu mamá, sus hermanos? Ajá, sí, mis abuelitos, mis tíos, mi mamá, todos vivíamos en ese cuartito, o sea, como se podía, ¿no? O sea, así inicia nuestra historia. Con el paso del tiempo, pues mi mamá me tuvo a los 15 años, y pues mi papá no se hizo cargo, no se hizo responsable, como muchos padres en México, por los asuntos que me toca observar. Y pues ahí también, o sea, mi mamá es otra, ¿no?, de las que empieza a poner como los ladrillos, así como mi abuelita, de ir a cuidar ahí el terreno, que cuando mi abuelito se iba, que hasta le aventaban ahí víboras o cosas para que se saliera y se quedan con el terreno. Pues mi abuelita ahí tuvo que aguantar en la oscuridad, en esas condiciones en las que pues no había nada. Ahí se queda, y después mi mamá, pues siendo adolescente, pues como mi papá no se hizo responsable, mi abuelita pues no tenía, ¿no?, muchas condiciones para ayudarla. Le dio así de, a ver, toma, este es el dinero para que tú te vayas en el camión, encuentres un empleo, y no hay de regreso. Entonces no hay dinero para el regreso, ¿no?, el camión. Entonces tienes que encontrar trabajo porque lo encuentras, porque tienes a una niña a quien sostener, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente mi abuelita, mi mamá, pues Se hicieron cargo de ti. han impactado, ¿no?, en mi vida, o sea, impactaron, o sea, realmente yo viví, ¿no?, esas condiciones en las que viven muchas personas
en situaciones de marginación. Me tocó pues ver, ¿no? Todos los esfuerzos que hacía mi mamá por tener 2 trabajos, porque pues no le alcanzaba, ¿De no le qué alcanzaba. trabajaba esos 2 Mi trabajos? mamá, pues en donde se podía. El primer trabajo fue de lavalosas Ujú. en un restaurante, después como cajera, en algún momento en una ferretería, era concesionaria de Liconza, o sea, de esas personas que tienen que levantarse, estar ahí muy temprano a las 5 de la mañana, 5:30, sin ninguna prestación laboral, porque no se les considera trabajadores. Y pues así, ¿no? Ha sido una lucha de esfuerzo y en ese contexto, a la vez yo me voy dando cuenta en mi entorno cómo las mujeres viven situaciones de violencia. O sea, a mí me tocaba de niña escuchar, ¿no? Gritos o sea, personas cercanas que a mí me daba mucho miedo escuchar esos gritos. Decía, es que, o sea, yo como niña no entendía y decía, es que se van a morir, o sea, o sea, sentía mucha angustia, mucha desesperación decía, es que yo qué puedo hacer, o sea, como de sentir esa angustia, ¿no? Y pues también, por ejemplo, otra situación que a mí me impactó muchísimo fue cuando mi abuelita, o sea, mi abuelita jugaba el papel como de mi mamá, digamos, y mi mamá pues como como del proveedor, ¿no? Y entonces ella se iba a trabajar, mi abuelita se quedaba con nosotros y yo como a los 5 años, pues un día mi abuelita se puso muy mal de salud y ese día, pues, no se me va a olvidar, o sea, mi mamá no tenía dinero para un taxi, para llevarla a urgencias al hospital, y pues ya como pudo consiguió dinero con los vecinos, la llevaron al hospital y mi abuelita ya no regresó, ¿no? Y entonces a mí me dolió muchísimo eso, ¿no? Yo como que niña yo vivía, es que fue muy injusto porque no tuvo un tratamiento, o sea, yo no entendía por qué mi ¿Qué edad abuelita no tenías? había regresado. ¿Qué edad tenías tú ahí? Pues yo tenía como casi 6 años, Mm. pero, o sea, realmente yo ni entendía. De hecho, hasta dejé de hablar. ¿Y se quedaron solas tu mamá y tú? Y ya después, o sea, mi mamá un tiempo, o sea, como que se separó de mi papá, pero a los 3 años como que le volvió a creer y entonces tuve un hermano, ¿no? Y ya después mi papá regresó a lo mismo, como que pues se fue, nunca vivió con nosotros y entonces pues ya yo me quedaba con mi hermanito, ¿no? De 3 años. Yo, pues yo era como, o sea, era la que le ayudaba a mi mamá Ya. a cuidar a mi hermanito. Mi mamá se iba a trabajar, nos De llamaba por 5 teléfono. o 6 años, 7 De años te Sí, tocaba. sí, o sea, mi mamá nos enseñó a ir a la escuela así o sea, teníamos como 10 años y así que era como de noche, a ver, nos agarró así de la mano, nos dijo, a ver, miren, este es el camino a la escuela, o sea, de subirse al metro, caminar o sea, ustedes van a tener que tomar ese camino porque yo no puedo, porque entraba muy temprano, en ese momento trabajaba en un laboratorio. Y pues así nosotros chiquitos, pues nos íbamos, comíamos en fonditas o donde se pudiera, ¿no? Y mi mamá pues ya nada más nos hablaba así de, ¿cómo van? O sea, cuando ya había teléfono, ¿no? ¿Cómo van? ¿Ya hicieron la tarea? ¿Ya lavaron su ropa? ¿Ya comieron? Cosas así, ¿no? Pero pues ¿Y la carrera de Derecho la estudiaste aquí también en la Ciudad de México? sí, sí, yo, bueno, en función de todo eso que yo fui viviendo, no sé en qué momento, como que yo y mi mamá nos motivaba mucho a estudiar, ¿no? Justo era, perdón que interrumpa, pero quería preguntarte en este contexto pues tan complicado, ¿no? ¿Cómo hiciste para estudiar? Porque pues para haber llegado a jueza tienes que haber pasado pues o sea, estudiaste en escuelas públicas, me imagino, y Sí. después a qué universidad llegaste y a qué problemas te enfrentaste porque eras encima cuidadora, tenías trabajos de cuidado siendo muy pequeña, situación de marginación y además tenías que estudiar. Sí, pues yo estudié en una escuela muy cercana a la primaria y el kinder, ahí de donde yo vivía. Y ya después mi mamá consiguió una beca en la SEP, en ese momento la SEP daba las becas todavía, y me dieron una beca para estudiar en una universidad, en una escuela privada, ¿no?
pero para mí fue un shock, o sea, fue un shock porque, o sea, era otro mundo, o sea, mis compañeros de la primaria, o sea, vivían igual que nosotros, o sea, pisos de tierra, o sea, nosotros nuestra primera, o sea, cuando mi mamá se independizó, o sea, nuestra casita era sin ventana, sin puerta, o sea, sobre unos tabiques, unas tablas, esa era nuestra cama, o sea, así, ¿no? Así empezamos. Y entonces en ese contexto, o sea, cuando yo consigo la beca y voy a estudiar a otro tipo ya de escuela, no fue un impacto así desde que, no sé, me invitaban a un cumpleaños y yo pues muy tímida, o sea, era otro mundo para mí, así desde que, ay, tienen un refrigerador y que saca hielos, o sea, wow, no era así como, es otro mundo, o sea, es algo pues que yo no conocía con mis compañeros, ¿no? De la ¿En qué escuela. universidad estudiaste? En la UNAM. En la UNAM, pero, o sea, sí fue un proceso para mí muy fuerte desde que yo no tenía ni ropa, ¿no? O sea, y nos invitaban así que esto de un cumpleaños y yo decía, no, pues se me olvidó mi ropa y me iba con el uniforme, se me olvidó, pero en realidad no es que se me había olvidado, es que no teníamos. O sea, no teníamos una ropa así como para ir a una fiesta o cosas así, ¿no? Y pues así yo seguí estudiando con becas y ya después para la universidad, pues yo hice examen. Yo hice, o sea, porque mi escuela, o sea, estaba incorporada a la UNAM, pero tenías que hacer examen. Y yo, ahora sí que mi leal saber entender, mi mamá consiguió una guía de estudio de la UNAM Ajá. con una amiga que tenía, me prestó la guía y yo solita me puse a estudiar. O sea, no fui al CONAMADO, esos cursos Sí, que ahora sí, existen. sí, Yo, sí. como pude, En tu casa me estudiando puse a la guía. estudiar ahí Sí. la guía, no, no sé, ahora sí que, Y, no sé y cómo le desde hice. siempre dijiste, voy a hacer el examen para derecho. ¿O en qué momento dijiste Yo derecho? en la secundaria, a partir de toda esta historia que a mí me marcaba de sentir que había que hacer algo por la gente, para ayudarla, para salir de su situación, ¿no? De que vivieran mejor y por ver también arbitrariedades, ¿no? De que los sacaban de sus casas con sus cosas. O sea, como que yo, alguien un día, pues mi tío me dijo, oye, me regaló un libro de derecho así bien viejito, me acuerdo que no sé dónde lo sacó y me dijo, es que con el derecho puedes hacer algo. Y yo pues como que yo me quedé con esa idea y en la secundaria yo ya decía, yo quiero estudiar derecho. No sabía a lo mejor muy bien ni qué implicaba, pero con el maestro de civismo yo iba y le decía, porque era abogado, oiga, yo quiero que usted me enseñe, porque yo quiero ser abogada, porque yo quiero defender a la gente. ¿Y cuándo decidiste ser jueza o entrar al Poder Judicial? ¿Qué te llevó al Poder Judicial Federal? Yo inicialmente pensaba en ser investigadora o dedicarme a la academia o algo así, o sea, realmente no había pensado en ser jueza, pero al entrar en la universidad, yo recibí la oportunidad que me cambió la vida de entrar a trabajar a ver asuntos de amparo y esa frase tan poderosa, ¿no? Con la que concluyen las sentencias de la justicia de la Unión ampara y protege. Y, o sea, esa frase de Morelos, que exista un tribunal que te escuche, ¿no? Y que te ampare contra el arbitrario, a mí, o sea, me resonaba cada día más y más y más. Y sobre todo creo que, o sea, yo decidí iniciar la carrera judicial honrando la memoria de mi abuelita. ¿Por qué? Porque a mí me tocó, o sea, antes de que falleciera, o sea, yo la acompañaba, ella no sabía leer ni escribir, nunca aprendió. Y entonces se guiaba por los letreritos, los colores, ¿no? Para transportarse en los camiones, en el metro, pues por los dibujitos. Y yo me acuerdo perfecto cómo mi abuelita iba llorando, ¿no? De repente de la nada, o sea, se le salían unas lágrimas y yo sentía mucha tristeza. Yo decía, pero es que ¿por qué no? ¿Por qué llora? Y ya después yo, o sea, entendí que fue porque, o sea, mi tío falleció y nunca se esclarecieron las causas de su fallecimiento. Y ella buscó abogados, fue a todas las autoridades que se le ocurrió a su leal saber y entender, y pues realmente no hubo una puerta que le abrieran. Entonces ella falleció como con esa tristeza, ¿no? De que nunca se esclareció lo que pasó con mi tío. Y entonces a mí el saber que a través del amparo sí puedes abrirles la puerta a estas personas como mi abuelita, pues fue cuando yo me di cuenta del poder del amparo fue que dije, yo quiero hacer carrera judicial, ¿Y cómo quiero ser empezaste? juez. ¿Cuál fue como tu primera ingreso al Poder Judicial Federal?
Pues yo tuve la fortuna que un maestro, el ministro Gudiño, él daba clases en la UNAM. Pues algo vio en mí y un día me lo encontré, ya había dejado de ser mi maestro y me dijo, oye, pues visítame un día, porque yo me platicó qué estaba haciendo. Él era de las personas que te preguntaba, ¿no?, sobre tu vida. Entonces me dijo, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy viendo mi tesis. Y ya me dijo, pues visítame. Y ya me dijo en aquel momento, pues mira, hay un puesto que pues tienes que hacer exámenes, es de intendencia, pues te interesa, o sea, tienes, digamos, oportunidad de aprender. Y yo le dije, no, o sea, mire, póngame en el rinconcito ahí, en la esquinita, póngame en una mesita, no importa, o sea, que no me paguen un peso, no porque no lo necesite, pero es que es mi sueño trabajar en la corte, o sea, es mi sueño, así yo pienso que aquí se pueden hacer un montón de cosas por los derechos de las personas y pues así inició, ¿no? O sea, él siendo mi maestro de manera desinteresada, sin nada más por el hecho de ser su alumna, como apoyó a muchos más, me dio esa oportunidad y yo se la voy a hacer toda la vida. ¿Y cuál era tu trabajo en ese entonces? ¿Qué hacías? Pues a mí me tocaba hacer investigación jurídica, apoyar era como la mil usos, yo creo, porque era así desde apoyar a los secretarios y las a los secretarios con investigaciones, avances, con todo lo que se ofreciera. Pero aparte, o sea, yo tuve la fortuna de llegar con él, que era una persona enamorada del conocimiento y que lo compartía, porque, por ejemplo, hacía sus reuniones con los secretarios y a nosotros los jóvenes nos daba oportunidad de, pues vengan y escuchen, ¿no? Al inicio era escuchar, y, o sea, eran, abogados extraordinarios, ¿no? Extraordinarios, escuchar toda esa retroalimentación y con el tiempo así de, bueno, a ver, ahora ustedes van a hacer un dictamen, una opinión, y era así de, no, hombre, pues te peleabas, ¿no? Te súper esforzabas así de, no, sí tengo que hacer mi mejor papel. Y, o sea, la forma en que te motivaba, de verdad, o sea, era un ser extraordinario, de verdad. ¿Y después fuiste secretaria en la corte o no, te fuiste a algún pasé otro por, órgano? o sea, ese puesto, por ejemplo, de intendencia sí lo tuve un buen rato. O sea, porque pues no, o sea, es difícil que haya movimientos. Después fui oficial ya con el tiempo, como 2 años después casi, oficial, que es la base de la carrera, seguí haciendo investigación, o sea, investigando qué estaban, por ejemplo, los autores en el mundo, las sentencias de otros tribunales, o sea, era un trabajo así que yo decía, no, pues súper enriquecedor. Y aparte te daban la oportunidad de involucrarte en asuntos súper relevantes. Por ejemplo, en la interrupción del embarazo, ¿no? Me tocó esa época. O asuntos así de matrimonio igualitario, o sea, realmente el que te dieran la oportunidad de colaborar de la forma que fuera era extraordinario, de verdad. Oye, pero cuentas como este sentimiento de querer aportar a la justicia en toda tu trayectoria. ¿Nos puedes contar, digo, ya dijiste 2 casos, pero algún otro en el que sientas que has hecho esa labor, como que lo tengas como muy a la memoria, casos en los cuales tu trabajo ha hecho o sientes que ha hecho esa diferencia? Pues tuve un asunto en el que colaboré en colegiado, nos tocó de un asunto que promovió la Defensoría Pública Federal en defensa de niños nacidos en México de padres migrantes, que su problemática era que en los diferentes estados les piden diferentes requisitos para tener un acta de nacimiento. Ya. Entonces, el punto que ellos reclamaban era la omisión de cumplir con un mandato constitucional. Ese mandato ahí existe, en el sentido de que tienen que homologar, o sea, como generarles facilidades para que puedan registrar a los niños. Y ese asunto me impactó porque, o sea, obvio vas teniendo el contexto, ¿no? De dónde vienen, la selva del Darién, que es el infierno en la tierra, lo que van atravesando, lo que narran que viven, que tú los ves llegar, o sea, con lo que traen puesto, o sea, así hasta en sandalias, y pues es impactante, ¿no? O sea, todo el sufrimiento que ya traen y que todavía tengan que lidiar con la situación de que sus niños, pues están en el limbo. O sea, sin un acta de nacimiento no existes. No existes, o sea, no tienes servicios de salud, educación, o sea, cualquier cosa. Necesitas ese documento. Entonces, tienes identidad.
sí. Y entonces, bueno, me tocó de entrada que las autoridades así planteaban mil maneras de que no, ese asunto fuera improcedente. Así de, no, improcedente por esto, por el otro, por el otro, y quitar esos obstáculos para que fuera procedente, para mí es de los asuntos que más satisfacción me han dado. Claro. De verdad. Y las implicaciones, ¿de hace cuánto estás en Culiacán como jueza de distrito? Pues 2 años. Y no sé si nos puedes platicar sobre esa experiencia, ¿no? Pues de entrada, cuando me avisaron del Consejo de la Judicatura, que te avisan por una llamada, me dijeron, tu adscripción en Culiacán, fue así de, es broma, ¿verdad? y Pero me tú dicen, estabas no, adscrita en otro lugar. es que toda la vida trabajé aquí en Ciudad de Ya, México. y entonces Ok. te dijeron, te vamos Sí, ahora a sí, cambiar. y cuando ya para ser jueza, mi primera Ok, tu adscripción, primera mi adscripción ha sido primera Culiacán. adscripción, o sea, Ok. yo trabajé en materia electoral, o sea, me tocó estar a las 3 de la mañana ahí en una sesión en tribunal unitario viendo asuntos de delincuencia organizada horribles, de secuestros, en materia administrativa, ver asuntos de grandes contribuyentes. He estado en varios lugares. He hecho carrera pues a mí me tomó 20 años. 20 Llevas 20 años años de llegar al cargo, llegar al cargo de jueza. Y llevo ya 2 años en Culiacán, o sea, tengo 22 años de carrera judicial. Pero el primer impacto de verdad sí fue, ¿qué? ¿Culiacán? O sea, fue así de que no, por favor, o sea, yo quería renunciar en ese momento, o sea, sin haber entrado, porque sí me daba cosa, o sea, pues como que uno Se trae sentía temor. ciertas ideas, Ujú. ¿no? O sea, y de las noticias que escucha esto. Pero pues bueno, dije, a ver, pues, ok, me voy a dar la Pero no sé si le oportunidad. puedes explicar un poquito más a la audiencia por qué era el temor, ¿no? O sea, Pues por la no es la, situación de pero violencia, porque la inseguridad que se función también escuchaba. que ibas a Ah, tener, sí, ¿no? pues porque, o sea, te toca conocer de asuntos de todo tipo, de amparo, o sea, en materia civil, administrativo, laboral, agrario, administrativo, de lo que sea. Y aparte, penal. autos de vinculación en materia penal, pero aparte, los juzgados están al lado del penal de Aguaruto, donde ya había acontecido el culiacanazo, ¿no? Ujú. Que hubo una fuga de reos, todo, entonces, pues, los juzgados están al ladito, pues sí me daba cosa, ¿no? Y decía, ay, al estar al lado, pero bueno, finalmente dije, bueno, a ver, yo luché 20 años para llegar al cargo, es mi sueño, quiero aportar, quiero hacer algo, quiero impulsar mis criterios, o sea, de verdad, ¿no? Con unas ganas de hacer así de tragarme, ¿no? Al mundo. Siempre he tenido como esa idea, ¿no? A lo mejor porque soy muy idealista, no sé. Pero pues bueno, entonces dije, me voy a dar la oportunidad. Y pues ya me di la oportunidad. Llegué sin conocer a una sola persona, ¿eh? Ni una sola persona conocí ahí. Entonces, pues sí fue un reto. O sea, y pues nadie se quería ir para allá, ¿no? Entonces me quedé con todas las personas que estaban ahí en el juzgado. ¿Tenías familia que moviste contigo? No, ninguna, o sea, mi mamá, mis hermanos, mi pareja, o sea, están aquí. Entonces, y pues él tiene una hija adolescente Ujú. que pues tenía que ver por ella, o sea, es una etapa difícil, ¿no? Para Ujú, las claro, adolescentes, claro. entonces él se tenía que quedar aquí, entonces pues pues me voy sola, yo no tengo O hijos. sea, tuviste que dejar a tu familia para poder... Mi familia, mis amigos, mi tango, tengo como 10 años de bailar tango, tenía ya una pareja de baile, primero tenía una, y pues por el tribunal electoral fue que me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no, que vamos por caminos distintos, tu proyecto es muy absorbente, y pues ya, o sea, terminó mi relación. Con los años ya tuve otra pareja y, de vida y de baile, ¿no? Porque esa otra pareja era de baile, entonces me tomó como 5 años encontrar una nueva pareja de baile, pero después ya de Culiacán fue así de, híjole, otra vez me va a quedar sin pareja de baile, ¿no? Y de vida, así de estar lejos, ¿no? Y pues sí ha sido mucho sacrificio, la verdad. Yo he estado ahí sola, me ha tocado, o sea, hace como 2 semanas, de domingo a lunes, a las 2 de la mañana, 2:30 más o menos, me despertó así un ruido horrible que, o sea, no les exagero, de verdad, así de que se escuchaba. O sea, pero así de, no Sin creo que parar. 5 minutos. O sea, no crean que en 5 minutos, o sea, Pues es que Culiacán ahorita sí está viviendo algo muy difícil. Me imagino que los casos que estás viviendo también. ¿Temes por tu seguridad a veces como juez? pues es que
No, yo creo que no tiene que ver con mi papel de jueza, o sea, la Ya. gente tiene miedo, la Ujú. gente en general siente miedo. Entonces, sí, eso ha sido difícil, ¿no? Lidiar con esa situación de que, pues, yo de Ciudad de México, pues, sí tenemos problemas aquí de inseguridad y todo, pero es diferente, o sea, no sé cómo explicarlo, es diferente. El ambiente que se siente de Sí, tensión, tú de tienes que que seguir haciendo tu trabajo, yendo todos los días a la sí, oficina por y estar ejemplo, pendiente de tus asuntos. el viernes pasado, o sea, nosotros, nuestro camino es, rumbo al aeropuerto, esa carretera. Entonces, dando cuenta, el aeropuerto está aquí y, o sea, pasas así el aeropuerto, te sigues y acá están los juzgados. Bueno, en el aeropuerto hubo balacera, como 7:30, 8, nosotros entramos a las 9 de la mañana. Ujú, ujú. Entonces, era así de que, No pues puedo pasar, bueno, sí. o sea, todos los días te tienes que levantar y ver las noticias y ver si hay algo y a ver si qué hacemos, trabajo remoto, si vamos, o sea, ha Oye, y me sido muy gustaría mucho difícil. preguntarte, ¿qué ha sido para tu familia, en términos amplios, para tu familia, el que tú hayas llegado a ser jueza de distrito? ¿Qué ha implicado para todas las personas que forman Para parte todo de esto, tu tu mamá que nos contabas, Ujú. Pues tu yo creo hermano. que, pues ha sido un esfuerzo de familia, o sea, porque ellos me han apoyado también muchísimo a lo largo de mi vida. Por ejemplo, cuando he tenido una separación, ellos me han sostenido, o sea, ellos me han ayudado a tener cierta estabilidad para estudiar. O sea, mi mamá, mis amigos, o sea, me han apoyado, por ejemplo, que con las copias para la universidad, porque pues yo ni para libros tenía, o sea, me han sostenido mis amistades, mi familia. Gracias a todos ellos yo estoy en este lugar. Eso estoy agradecida de el esfuerzo que hizo mi abuelita de venir de Tlaxcala, mi mamá con sus 15 años que me sacó adelante. O sea, yo creo que es es como yo estoy dando otro paso más, ¿no? En ese camino que ellas iniciaron. Para mí ha sido honrar todo el trabajo, el compromiso de toda mi familia. ¿Y la reforma judicial qué te está implicando en términos personales? No, pues ¿Cómo mucho te dolor, sientes? mucho dolor, mucho dolor. O sea, aquí me ven y yo les he dicho, pero no saben lo que yo he estado viviendo por dentro. Y a veces hasta ni quiero decirle, ¿no? A mis amigas, a mi familia, porque pues es difícil, o sea, expresar, ¿no? O sea, es de entrada dolor porque mi proyecto de vida que construí con muchísimo esfuerzo, sí, yo me gané, o sea, estoy así plenamente convencida que cada lugar en el que yo he estado me lo he ganado con muchísimo esfuerzo, con muchísimo, muchísimo compromiso, pasión, vocación. Y entonces, claro que me duele que me digan, ¿sabes qué? O sea, si quieres ser jueza, tienes que irte a hacer campaña en Culiacán, pues no voy a hacer campaña, ¿no? Y también me duele ver a mis compañeros, escuchar sus familias que tienen hipotecas, pero esas historias de vida que yo he conocido de personas me duelen y también me duele México. Me duele la justicia, me duele porque estoy convencida en estos 22 años que la carrera judicial es valiosa, que la carrera judicial que se ha ido construyendo con el impuesto de todos los mexicanos puede favorecer a una mejor justicia. ¿De que hay deficiencias y áreas de oportunidad? Claro que sí, Siempre, ¿no? claro, siempre en todas las áreas. Pero claro, no, es también lo que nos ha costado construir como país y que hemos pagado, como dices, con impuestos. Y eso es lo que a mí me cuesta mucho trabajo a veces levantarme. De hecho, pues sí he tenido que tomar, o sea, tratamiento, ¿no? O sea, por la depresión, ansiedad, por el burnout, por, pues, o sea, terapia, o sea, en un sentido amplio, porque es la destrucción de mi proyecto de vida, es un daño para mí desde mi perspectiva, o sea, en lo que yo he participado a que se construya en estos años, mi ideal, ¿no? Así de, sí, vamos a mejorar el mundo, la justicia, vamos a emitir sentencias favorecedoras para esos sectores marginados por los que yo he trabajado en mi vida, eso es lo que me duele. Sí, claro. Y me entristece, ¿no? Me entristece que no se valore, que la gente o sea, íbamos caminando en una brigada sin conocernos precisamente, nos gritaran, corrupto, no haces nada, ponte a trabajar. Y me daba tristeza porque decía, es que si supieran, realmente nosotros
Nosotros estamos para proteger sus derechos, más allá de cualquier partido, cualquier color, o sea, de verdad estamos para defender sus derechos y que las personas para las que has trabajado tu vida, has dejado la vida en juzgados porque son hoy jornadas agotadoras, extenuantes, como esto ¿De que les digo, cuántas horas? de estar Platícanos un ahí. poquito de cuántas horas No, estás en pues el juzgado. miren, les voy a decir, o sea, lo que se pide en un juzgado por cada secretario es que haga un proyecto al día de sentencia. Y entonces, pues evidentemente, pues dependiendo cuántos secretarios tengas, pues si tienes 5, 3, o sea, 4, pues es mucho trabajo para el secretario, para uno, que revise, que los orienta o que te encuentras un matiz. Pero, por ejemplo, a ver, si tienes un día de 8 horas de jornada laboral, pero resulta que el auto de vinculación, que es que tiene que ver con la libertad de una persona, porque le están atribuyendo un delito, esas audiencias que tú tienes que revisar para ver si se respetaron sus derechos, si se llevaron a cabo todos, pues sí, los escucharon, su defensa adecuada, la audiencia tienes 15 horas, 20 horas y tienes 8 horas de jornada laboral. Evidentemente, o sea, no dedicamos nada más las 8 horas, sino de que dedicamos fines de semana, a veces vacaciones. O sea, en mi caso ha habido días, se los juro, o sea, hubo un día que yo dije, tengo que descansar. Me puse el despertador y fue 10 minutos, así en una mesita fue así de 10 minutos y a los 10 minutos, ya, tengo que seguirle. O sea, en el tribunal electoral, pues por eso terminé separada, porque ¿quién te aguanta ese ritmo? O sea, Claro, estar ahí a las sí, 3 de la mañana en sesión, en proceso electoral. dejan su vida personal en este trabajo. Y de hecho, ahí decían, ahí en el tribunal electoral son los forever alone. Así siempre solos. O sea, ya así olvídenlo de que no tienen vida. Oye, pues se nos acabó el tiempo, pero yo te quería agradecer la generosidad por estar aquí contando esta experiencia. Me entristece mucho tu historia, como otras personas, no por lo valiosas que han sido, sino por lo que perdemos como país, lo que perdemos con la experiencia que traen ustedes a la función judicial. Te agradezco mucho el tiempo, toda mi admiración. Muchas gracias. Real, sí. Yo exactamente lo mismo, que dijo Cata, te agradecemos de verdad mucho, también tienes toda mi admiración y bueno, escuchar estas historias creo que es muy importante, que la gente conozca pues quiénes son ustedes, cómo llegaron, a dónde llegaron y todos los esfuerzos personales que esto ha implicado, creo que es muy importante y todo lo que han podido hacer, ¿no? Como el caso que nos platicabas hace un momento. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, gracias por habernos compartido pues toda esta experiencia de vida. Y bueno, muchas gracias también a todas las personas que están viendo esta entrevista y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.